campanas de la historia suenan de nuevo. Imagina un mundo donde el simple sonido de un estornudo podía helar la sangre, donde las calles se llenaban de lamentos y donde hasta los más ricos no podían comprar la salvación. Ese mundo existió y fue más aterrador de lo que jamás mostraría Hollywood. Hoy, en Crónicas del Medievo, viajaremos al corazón de la peste negra, el azote que arrasó Europa y cambió para siempre la historia de la humanidad. Pero cuidado, lo que estás a punto de escuchar quizá haga que nunca vuelvas a ver la Edad Media de la misma manera. En la Edad Media, pocas cosas resultaban tan aterradoras como un enemigo que no podías ver ni escuchar. La peste negra encarnaba esa pesadilla. Llegó a Europa en 1347, viajando oculta en barcos mercantes que transportaban grano y mercancías desde el Mar Negro. Nadie lo sospechaba, pero en el pelaje de las ratas que infestaban aquellas naves, viajaban pulgas infectadas con la bacteria Yersinia pestis. Esa diminuta criatura, invisible al ojo humano, sería capaz de desatar una de las tragedias más mortales de la historia. En cuestión de meses, las ciudades portuarias empezaron a llenarse de cadáveres. El terror se propagaba más rápido que la enfermedad. La peste no discriminaba entre ricos y pobres, entre campesinos o nobles. Para muchos, parecía un castigo divino, un ajuste de cuentas del cielo contra los pecados de la humanidad. Otros preferían buscar culpables más terrenales. Hubo rumores de pozos envenenados, acusaciones contra minorías como los judíos, o incluso teorías de que los astros habían alineado su poder maligno sobre el mundo. La realidad, sin embargo, era más cruel que cualquier superstición. Nadie podía ver al verdadero asesino. Los médicos medievales no tenían forma de comprender que la transmisión venía de algo tan pequeño como una pulga. Por eso hablaban de miasmas, vapores malignos en el aire que corrompían el cuerpo. La gente encendía hogueras de hierbas aromáticas, quemaba incienso o colgaba ramilletes de flores en las puertas, creyendo que así ahuyentarían al mal. El enemigo invisible no solo mataba, también desmoronaba la confianza en la vida cotidiana. Un estornudo en el mercado podía provocar que todos se apartaran con miedo. Los barrios se vaciaban, los pueblos quedaban desiertos y familias enteras desaparecían sin dejar más rastro que una cruz pintada con cal en la puerta. El verdadero terror de la peste no era solo la muerte, sino la incertidumbre de no saber cómo ni cuándo llegaría a tu puerta. En apenas 5 años, la peste negra acabó con más de 1/3 de la población europea. Millones de vidas cegadas por un enemigo que nadie lograba ver ni comprender. Y así, la Edad Media se sumió en una oscuridad aún más profunda, marcada para siempre por el recuerdo de ese azote invisible que transformó el mundo. Los siniestros médicos de la peste. Si hay una imagen que todos asociamos con la peste negra, es la de los médicos con máscara de pico, figuras tan inquietantes que parecen sacadas de una pesadilla. Pero, ¿sabías que su traje no era común durante el brote inicial del siglo XIV? Esta indumentaria se popularizó más tarde en el siglo XVII, y aún así, quedó grabada en la memoria colectiva como el símbolo de la enfermedad. El atuendo era tan extraño como macabro. Una larga túnica de cuero encerado o lino grueso, guantes, botas, un sombrero de ala ancha y, por supuesto, la máscara con un enorme pico curvado. El diseño no era casual. Los médicos creían en la teoría de los miasmas, esos vapores malignos que se pensaba flotaban en el aire y transmitían la peste. Para protegerse, llenaban el interior del pico con hierbas aromáticas, especias o vinagre empapado en esponjas, romero, lavanda, clavo e incluso alcanfor. La idea era que los olores puros
contrarrestaban el aire corrupto. La visión de uno de estos médicos caminando por las calles debía ser aterradora. En ciudades donde la campana de los carros de la muerte no dejaba de sonar, su aparición era casi un presagio. Si un médico de la peste tocaba a tu puerta, era porque en esa casa ya rondaba la enfermedad. Los niños lloraban al verlos y los adultos apenas se atrevían a mirarlos de frente. Más que sanadores, parecían heraldos de la desgracia. Y lo cierto es que, a pesar de su apariencia, poco podían hacer por los enfermos. Sus tratamientos incluían sangrías, aplicación de sanguijuelas, cataplasmas de hierbas y rezos. También recomendaban purgar el cuerpo con vómitos o laxantes, creyendo que así expulsarían la corrupción interna. Nada de esto funcionaba, pero daba la sensación de que se estaba combatiendo al mal. Lo más siniestro no era solo su aspecto, sino su función. Muchos de estos médicos eran contratados por ciudades enteras bajo acuerdos escritos que los obligaban a atender a los enfermos más pobres, pero también a registrar muertes, contagios y propiedades. Eran, en cierto modo, notarios de la tragedia, administradores de un caos que ni ellos podían controlar. La ironía es que, aunque iban cubiertos de pies a cabeza, el contacto constante con los enfermos hacía que la mayoría terminaran cayendo víctimas de la peste. Su traje, pensado para proteger, se convirtió en un símbolo de la impotencia de la medicina medieval frente a un enemigo invisible. Hoy, siglos después, la figura del médico de la peste sigue causando fascinación y miedo. Su máscara es un recordatorio inquietante de cómo el ser humano ha intentado luchar contra lo desconocido, combinando superstición, ciencia primitiva y un terror que se respiraba en cada calle de la Europa medieval. En tiempos de la peste negra, cuando la ciencia apenas daba sus primeros pasos y las enfermedades parecían castigos divinos, la gente se aferraba a supersticiones que hoy nos resultan tan extrañas como inquietantes. Algunas eran simples rituales cotidianos, otras auténticas medidas desesperadas que muestran hasta qué punto el miedo podía moldear la vida medieval. Por ejemplo, una de las creencias más comunes era que la peste se propagaba por el aire corrupto. Esto llevó a la costumbre de llevar amuletos de hierbas aromáticas colgados al cuello, como pequeñas bolsitas llenas de romero, lavanda o salvia. Se pensaba que el aroma puro alejaba la enfermedad, como si la fragancia pudiera luchar contra la muerte misma. Incluso, había quienes inhalaban humo de incienso o encendían hogueras en sus casas, convencidos de que el fuego purificaba el aire. Otra superstición muy extendida era la de evitar los gatos negros y ciertos animales malditos, a quienes se acusaba de traer consigo el mal. Esta creencia derivó en persecuciones masivas contra gatos, especialmente en ciudades de Europa Central, lo que paradójicamente empeoró la situación. Con menos felinos, las ratas, verdaderas portadoras de las pulgas infectadas, se multiplicaron sin control. También había prácticas aún más extrañas. Algunos creían que bañarse era peligroso, porque abrir los poros facilitaba la entrada de la enfermedad. Así, durante meses enteros, muchas personas evitaban el agua, lo que además favorecía las infecciones y el deterioro de la salud. Otros llevaban encima piedras preciosas, rezando santos locales o inventando pequeños rituales como golpear 3 veces la puerta de casa antes de entrar, con la esperanza de ahuyentar la desgracia. Las supersticiones podían adquirir tintes siniestros. En algunas regiones, se decía que enterrar sapos vivos en los jardines alejaba la peste, o que frotar los bubones con ungüentos hechos de excremento animal podía extraer el veneno del cuerpo, y no faltaban los rumores de que determinadas palabras o cánticos, recitados en secreto a medianoche, funcionaban como barreras invisibles contra el contagio. En medio de todo, la religión jugaba un papel clave. Muchos interpretaban la peste como un castigo divino, y proliferaron procesiones de penitentes que se flagelaban en público para pedir perdón a Dios. Estas escenas, cargadas de dramatismo, servían tanto para alimentar el miedo como para reforzar la idea de que la salvación estaba en la fe
y no en la medicina. Hoy nos parecen supersticiones extrañas, incluso grotescas, pero para quienes vivieron la peste, eran intentos desesperados por dar sentido a lo incomprensible y encontrar un poco de control en un mundo que parecía hundirse en la oscuridad. La peste negra no fue solo una enfermedad, fue un cataclismo social, un antes y un después en la historia de Europa. Imagínate aldeas enteras vaciadas, mercados en silencio y campanas de iglesias que no dejaban de repicar para anunciar nuevos entierros. La magnitud de la muerte alteró todos los aspectos de la vida medieval. En algunas regiones, entre un tercio y la mitad de la población desapareció en pocos años. Las calles se llenaron de huérfanos, los campos quedaron sin manos para trabajar la tierra, y muchas ciudades se sumieron en el caos. Los cementerios ya no daban abasto, por lo que se cavaban fosas comunes donde se arrojaban cuerpos sin distinción de clase o condición. La visión de la muerte se volvió cotidiana, y con ella, la idea de que la vida era frágil e impredecible. Pero el impacto no fue solo demográfico. La estructura social medieval se tambaleó. Los señores feudales perdieron gran parte de su poder, porque los campesinos sobrevivientes eran ahora escasos y, por tanto, más valiosos. Esto les permitió exigir mejores condiciones de trabajo o incluso abandonar sus tierras para buscar nuevas oportunidades. De alguna manera, la peste aceleró cambios que siglos después darían paso al fin del feudalismo. La Iglesia, que hasta entonces era la autoridad espiritual indiscutible, también se vio cuestionada. Muchos sacerdotes y monjes murieron al intentar cuidar de los enfermos, y otros simplemente huyeron, incapaces de afrontar la catástrofe. Esto provocó una crisis de la fe, ya que las plegarias no parecían detener la epidemia. La confianza en la religión se mezcló con el miedo, el resentimiento y la búsqueda de nuevos caminos espirituales. En el plano cultural, la peste negra impregnó el arte, la literatura y la música con un tono sombrío. Aparecieron danzas macabras, poemas que hablaban de la fugacidad de la vida y pinturas que mostraban esqueletos bailando entre vivos y muertos. El mensaje era claro. La muerte estaba siempre presente y nadie podía escapar a ella. Sin embargo, de este caos surgió también un nuevo pensamiento. El sufrimiento y la devastación sembraron las semillas de la reflexión humanista que más tarde florecería en el Renacimiento. La peste obligó a la sociedad medieval a mirar de frente a la mortalidad, a cuestionar autoridades y a replantearse su lugar en el mundo. La peste negra no solo dejó millones de muertos, dejó una sociedad transformada, marcada por el miedo, pero también una lenta reconstrucción que cambiaría el rumbo de la historia. La peste negra no solo transformó la demografía y la economía de la Edad Media, sino que dejó una marca imborrable en la cultura europea. El arte, la literatura y hasta las celebraciones populares quedaron teñidos por la obsesión con la muerte, la fugacidad de la vida y la fragilidad del ser humano. Uno de los símbolos más poderosos que surgió fue la danza macabra, una representación en la que esqueletos guiaban de la mano a reyes, campesinos, clérigos y nobles. Este motivo, que comenzó a pintarse en las paredes de cementerios e iglesias, transmitía una idea contundente. La muerte no distinguía rangos ni riquezas. Todos, tarde o temprano, acabarían en el mismo destino. Era un recordatorio constante, tanto aterrador como filosófico, de que la vida debía vivirse bajo la sombra de lo inevitable. La literatura también se impregnó de este tono lúgubre. En obras como el Decamerón de Boccaccio, escrito en pleno siglo XIV, los protagonistas buscaban refugio huyendo de la peste, y en ese aislamiento cuentan historias para evadir la tragedia. Es un reflejo de cómo el ser humano, incluso en medio de la oscuridad, busca alivio en la narración
y en el arte de imaginar. La música religiosa y popular también cambió. Proliferaron cantos fúnebres y procesiones penitenciales cargadas de dramatismo, con la intención de aplacar la ira divina. En muchos pueblos, estas procesiones dieron origen a rituales y festividades que mezclaban lo religioso con lo popular, manteniendo vivo el recuerdo de aquellos años de miedo. El arte visual, por su parte, se pobló de imágenes de esqueletos, calaveras y representaciones del juicio final. Las iglesias, que hasta entonces se habían dedicado a glorificar a los santos y a Dios, comenzaron a incorporar frescos que mostraban montones de cadáveres, cuerpos enfermos y demonios esperando las almas de los condenados. Era una manera de educar mediante el miedo, recordando a los fieles que la salvación dependía de su fe y penitencia. Lo más interesante es que esta huella cultural no se desvaneció con el tiempo. Siglos después, la obsesión medieval con la muerte alimentó el imaginario gótico, inspiró obras literarias de terror y hasta sigue viva en nuestro lenguaje cotidiano. Expresiones como danzas con la muerte o símbolos como la calavera tienen su raíz en ese periodo marcado por la peste. La peste negra no solo destruyó comunidades, también dio forma a una nueva forma de pensar y crear, donde el miedo se convirtió en arte y la tragedia en inspiración. Fue una manera, quizás la única, de que la sociedad medieval lograra dar sentido al horror que había vivido. La peste negra fue más que una enfermedad. Fue un espejo de los miedos más profundos de la Edad Media y una advertencia para el futuro. Hoy creemos estar a salvo con ciencia y tecnología, pero ¿y si la historia volviera a repetirse? Si quieres seguir explorando los misterios, supersticiones y horrores ocultos de la Edad Media, suscríbete a Crónicas del Medievo y activa la campana, porque aún hay muchas historias que esperan ser contadas. La próxima vez que escuches un estornudo, recuerda, hubo un tiempo en que ese sonido era una sentencia de muerte.